A ver, vamos a darle una vuelta a esta idea. ¿Y si la historia de la humanidad no es una evolución natural, sino un experimento a escala planetaria? Vamos a analizar la evidencia como si fuéramos un observador externo. Pues mira, durante 4.500 millones de años, la Tierra funcionó con un código muy estricto. La vida nacía, se adaptaba y moría. Un ciclo, vamos, predecible. Pero de repente, en un parpadeo a escala cósmica, algo se rompió. Las reglas del juego cambiaron por completo. Y aquí, justo aquí, es donde aparece la gran anomalía. Una sola especie que dejó de adaptarse a su entorno, y en su lugar empezó a obligar al entorno a adaptarse a ella. Esta es, digamos, la premisa fundamental del experimento que estamos observando. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? Si nos encontráramos con un planeta donde una única especie ha rediseñado la atmósfera y la geología en apenas 2 siglos, ¿qué pensaríamos? ¿Que es evolución natural o que más bien es un experimento que se ha ido completamente de las manos? Empecemos por el principio, por la primera fase, el detonante silencioso que lo cambió todo. Y no fue la rueda, fue algo mucho más fundamental. Claro que otras especies usan herramientas, eso ya lo sabemos. Ahí tenemos a los cuervos, a los chimpancés. Pero la diferencia clave, el salto cualitativo, es que solo una especie aprendió a controlar una energía externa para transformar su alimento: el dominio del fuego. Ese fue el auténtico punto de inflexión. Este concepto es crucial: la predigestión. Al cocinar la comida, el sujeto de este experimento lo que hizo fue externalizar parte del proceso digestivo. Esto liberó una cantidad de energía metabólica brutal, energía que antes se iba toda en procesar alimentos crudos. ¿Y a dónde fue a parar toda esa energía extra? Pues fue directa al cerebro, un órgano que es apenas un 2% de la masa corporal, pero que se zampa el 20% de toda nuestra energía. Es una locura. Ese superávit energético fue lo que financió el desarrollo del centro de control más complejo que ha visto este planeta. Vale, pasemos ahora a la fase 2. Aquí es cuando el experimento se intensifica, pero de una manera drástica. El sujeto de pruebas pasa de ser un simple jugador en el tablero a ser quien diseña el tablero entero. Y aquí nos encontramos con un misterio de los buenos. A ver, ¿por qué una especie abandonaría la vida nómada, relativamente libre, del cazador-recolector, para meterse en la servidumbre de la agricultura? Un sistema que trajo consigo enfermedades, desigualdad, un trabajo agotador. Desde una perspectiva externa no parece tener mucho sentido, ¿verdad? Y esto nos lleva a una hipótesis que es cuanto menos fascinante. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Y si no fuimos nosotros quienes domesticamos a las plantas, sino que fueron ellas las que nos domesticaron a nosotros? El trigo, el arroz, nos forzaron a quedarnos quietos, a construir asentamientos, a defenderlos. Vamos, que nos atraparon. Y justo aquí es donde todo cambia de verdad. El sujeto del experimento ya no es una pieza más en la red trófica. Se convierte en el arquitecto de esa red, decidiendo qué especies viven, cuáles se extinguen y dónde lo hacen. Y esto nos trae de lleno a la siguiente fase, el análisis de datos del laboratorio. ¿Cuáles son los resultados cuantificables de este experimento a escala planetaria? Echemos un vistazo a las cifras. Las cifras son sencillamente asombrosas. Si cogemos toda la biomasa de mamíferos que hay en la Tierra, resulta que el 96% somos los humanos y el ganado que criamos para comer. El 96%. Solo un 4% restante son todos los mamíferos salvajes del planeta juntos. El sistema ha sido completamente reescrito. El impacto es tan profundo que va a quedar grabado para siempre en el registro geológico. Y ojo, que esto se está acelerando. La era de la información, con su sed de silicio y metales raros, está creando una capa completamente nueva, la de los tecnofósiles. Los geólogos del futuro no buscarán huesos, encontrarán una capa global de plásticos, de aluminio, de radionúcleos artificiales, materiales que la naturaleza simplemente no sabe cómo procesar. Para que entendamos la escala de tiempo, pensemos en esto. La naturaleza tardó más o menos unos 300 millones de años en capturar y enterrar lentamente cantidades enormes de carbono, creando así los combustibles fósiles. Y en cambio, el experimento ha necesitado solo 150 años para desenterrar y liberar de nuevo gran parte de ese carbono a la atmósfera. Es una alteración de la química del planeta a una velocidad que sencillamente no tiene precedentes geológicos. Y todo esto nos lleva al punto crítico. El experimento ha llegado a una encrucijada. Y la pregunta es, ¿cómo lo definimos? ¿Como un éxito rotundo o como un fallo catastrófico del sistema? Pero vamos a aclarar una cosa importante. El planeta, como tal, no está en peligro. La Tierra va a seguir aquí, ha superado 5 extinciones masivas antes de esta, es increíblemente resiliente. Así que la pregunta no es si el laboratorio va a sobrevivir. No. La verdadera pregunta es sobre la supervivencia del sujeto de prueba. ¿Es capaz de estabilizar el mismo sistema que él ha desequilibrado de una forma tan bestia?
¿tiene la capacidad de gestionar las consecuencias de su propio éxito arrollador? Desde la perspectiva de ese observador externo, parece que hay tres posibles caminos. 1. La limitación, o sea, reducir la escala tecnológica para intentar volver a un equilibrio. 2. La expansión, exportar el experimento a otros planetas antes de que el laboratorio de aquí colapse. O 3. La integración, fusionar biología y tecnología para trascender las limitaciones originales del propio experimento. Al final, pase lo que pase, la Tierra seguirá girando. La gran incógnita es si lo hará con nosotros a bordo, o si quedará como un monumento silencioso a la especie que durante un brevísimo instante en el tiempo cósmico intentó jugar a ser un dios.